Recuerdan que el primer día yo conté muy rápidamente cuáles eran las 10 pautas que creíamos más importantes para empezar a abrir el trabajo de discusión, de provocación, de entorno. Ahora las vamos a repasar como para revisar si esas pautas estuvieron presentes a lo largo de todo el trabajo. Luego de eso nos contaron cuál es la situación del entorno 21 en términos ecológicos, que nos parecía un tema muy importante, que nos ambientalizáramos. Es un gran eje de debate del entorno 21. ¿Qué pasa con el planeta y cómo respondemos con conciencia y con acciones al entorno 21? ¿Qué nos queda de eso? Un llamado de atención poderoso al propio sistema. Debemos tener un programa sistemático dentro del propio sistema que atienda concretamente al problema ecológico. E incluso lo que ya tenemos debemos enfatizarlo y sistematizarlo, cuestión que nos permita a todos tomar plena conciencia de que nos estamos metiendo en un programa que responde o atiende al contexto ecológico. Luego de eso vino Dan y nos presentó el mundo Apple. Un mundo maravilloso, muy atractivo, sumamente audaz, que nos empezó a meter en otro contexto, quizás no tan angustiante, sino mucho más alentador respecto de qué quiere decir el siglo XXI. ¿Qué rol tiene el iPad? ¿Qué rol tiene la tecnología en el aula? ¿Cuáles son las posibilidades? Decía esta tarde Paulo, y yo creo que hay que retomarlo así, no hay experiencias cerradas de éxito de lo digital en el mundo educativo. Y yo lo complementaría así, aun que no haya experiencias cerradas de éxito en el mundo educativo de lo digital, vamos y debemos hacer cosas con lo digital en el mundo educativo. No tenemos que todos estar esperando que alguien haga para que nos enseñe cómo se hace. Es necesario ponerse a hacer porque en la práctica, en la prueba, en el error, en el ajuste, se produce el aprendizaje y en ese aprendizaje se empezarán a producir las experiencias de éxito. De modo que Apple nos introdujo en el mundo de la tecnología y lo digital, cogemos esa senda, energía y con todas las ganas que supone meterse en ese mundo tan estimulante aunque tan complejo. Después de eso, en la tarde, vino Jeff y nos presentó el mundo Discovery. Complementó el mundo Apple de una manera maravillosa, nos vuelve a abrir 1000 opciones. Sabemos que un niño ante un video produce una adrenalina que no produce cualquier, o mejor dicho, que la mejor página impresa. Y Discovery nos ofrece el mundo más fascinante desde el punto de vista multimedia audiovisual. De modo que ahí también nos abrimos un mundo de expectativas y de entusiasmo y de ilusión. Después vino Pepe con Lexium, que nos metió en la dinámica propia del mundo del desarrollo de habilidades para constituir competencias. Ese es un aprendizaje para nosotros muy importante. Nosotros sabíamos que como organización educativa debíamos aprender de las competencias de alguna organización no exclusivamente educativa, porque el concepto de competencias tenía que venir revitalizado de algún otro contexto, y ese fue el contexto empresarial. Ese mundo que tiene una agresividad en el desarrollo de habilidades mucho mayor que la historia del mundo educativo, nos mete un programa revitalizado. Y ese programa revitalizado, con criterios de indicadores y de mediciones propios del siglo XXI, nos da los dispositivos y las dinámicas en el aula que estamos viendo cada vez que vemos funcionar el programa. De modo que creemos que por ahí hemos cogido una senda tremendamente estimulante en materia de enfrentar el problema del desarrollo de las competencias como uno de los grandes problemas educativos del siglo XXI. Y después vinieron Rafa y Mari Carmen con Cambridge, con la tradición encima, pero también con la idoneidad y la enorme seriedad con la que analizaron y juzgaron
nuestro trabajo, evaluaron nuestro programa y consideraron que ese programa es un programa adecuado y competitivo para conseguir los objetivos que una institución como Cambridge fija hoy en el siglo XXI para adquirir la lengua inglesa como segunda lengua. Y todo lo que supone para nosotros empezar a hacer un acervo de información consolidada, de mediciones, de manejo de la lengua en sexto grado. Vamos a poner un ejemplo. No solo vamos a conocer cómo evaluó y certificó un niño en un colegio de Cuernavaca, sino que vamos a saber cómo evaluó y certificó el aula de ese niño en Cuernavaca. Y luego las 3 aulas que componen el sexto grado de ese colegio en Cuernavaca. Y nos va a interesar medir eso con la media de México, de Cambridge QET Sistema 1. Y luego mediremos la media Cambridge QET Sistema 1 de México con la media Cambridge QET de Brasil. Y luego en Brasil habrá un colegio que querrá medirse con la media de Sao Paulo. Y así sucesivamente. En 2 o 3 años o 4 años tendremos un universo de información parametrizable, comparable y sistematizable iberoamericana, monstruosa, alucinante. Eso en competencias, eso en manejo de bilingüidad, eso en competencias por contenidos, comprensión lectora y resolución de problemas o pensamiento lógico, y eso en vitalidad digital. De modo que empezaremos a tener un universo tremendamente atractivo para poder hacer seguimientos de cómo evolucionan los indicadores en los alumnos, en los colegios, en las regiones, en los países y en la región consolidada. Y ahí cerramos el día de ayer. Hoy empezamos a la mañana tratando de hacer una zambullida en el mundo geopolítico, geoeconómico y financiero del siglo XXI. Creo que Alfredo nos ayudó muchísimo a empezar a ver cómo se mueven el mapa del siglo XXI y empiezan a aparecer países que antes no nombrábamos, contextos que antes no nombrábamos, circunstancias que antes no nombrábamos, y la globalidad empezó a respirar. Esa globalidad que tanto nos importaba que apareciera. Y también apareció y empezó a respirar la competitividad y las nuevas reglas de juego de la competencia mundial. Luego de eso vino Paulo, que desde un lugar privilegiado de ejercicio concreto de poder en el mundo de la educación, y de qué poder, ministro de Educación de un país monstruo como Brasil, durante un periodo muy largo, 8 años, nos contó cómo se ve desde esa terraza el mundo de la educación y qué tipo de programas y proyectos pudo poner en marcha. Y contó una cosa que a mí me parece muy interesante para el mundo de los sistemas, que es, él dijo, yo puse programas en marcha que mis sucesores no pudieran destruir. Eso quiere decir que puso programas en marcha que tuvieran un surco grueso, que fuera difícil quebrar, que no fuera un elemento coyuntural que hoy está y mañana no está. Y de hecho, hoy en Brasil se mantienen muchas de las iniciativas, algunas por convicción y otras porque son muy difíciles de desmontar, porque ya tienen mucha adhesión en las bases. Los sistemas intentan eso también, crear programas bien fundamentados y bien sustentados que estén más allá del director, del coordinador de turno o de la maestra o el papá de turno. Y creo que eso nos dejó un panorama de la educación del siglo XXI tremendamente atractivo. Y luego en la tarde, bueno, después tuvimos el foro con ustedes, un espejo increíble. Como todos saben, subimos primero alguna representación de cada uno de los países que estuviera y luego subimos con relativo azar una muestra aleatoria que solo pretendía que hubiera un espejo entre lo que se sentía ahí abajo y lo que se pudiera decir acá arriba.